¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a este prefacio comentado del libro Primeros Escritos, que como ustedes verán, sí, amigos, llegó. Libro Primeros Escritos, escrito por la mensajera de Dios, Elena Goldwhite. ¿Por qué, queridos amigos, es necesaria esta introducción? ¿Por qué no leer directamente el libro? Ustedes dirán. Primeros Escritos no es un libro común, ni siquiera semejante a otros libros de la autora tan conocidos y tan reconocidos, ¿sí? Por esto y por tantas otras cosas más es que debemos realizar esta introducción, respondiendo preguntas, ¿sí?, que podríamos hacernos antes de iniciar este libro, tanto para los que conocen a la autora como tal vez para los que tal vez sea la primera vez que lean algo de la hermana White. Entonces es necesario que hagamos esta diferencia. Las preguntas propuestas que vamos a hacer en este video son las siguientes. Primero, ¿quién es su autora? ¿Sí? Las grandes preguntas que uno se hace en la historia: ¿quién, cuándo, dónde y cómo? Bueno, ¿quién es su autora? ¿Cuándo y cómo fue escrito el libro que estaremos leyendo? ¿Cuál es el contenido? ¿En qué contexto fue escrito? ¿Por qué, amigos, estudiar este libro y no otros? ¿Por qué no estudiar otros de la misma autora? Y por último, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo de acá en más en las siguientes transmisiones? Que ustedes seguramente ahí están viendo el horario en el que, y el día del horario, aunque lo vamos a decir también al final, ¿sí? Comencemos por la primera pregunta. ¿Quién es su autora? Bueno, no es una respuesta que se pueda dar de forma sencilla, ¿sí? No solo hablamos de una mujer que nació a principios del siglo XIX, 1827, y que falleció a principios del siglo XX, 1915, que tampoco es un dato no menor. Es un periodo donde no era el promedio de vida alcanzar los 87 años de edad. Elena Goldwhite fue una escritora prolífica, y no tanto por sus dotes literatos, ¿no?, que se fue a la universidad y estudió esto o aquello, sino por ser, tal como se autodefinía ella, una mensajera de Dios. Pensar que por su liderazgo se estableció el movimiento adventista, como pueden encontrar ustedes en la Wikipedia, por ejemplo, es desconocer la historia de la iglesia y desmerecer el trabajo mancomunado de aquellos fieles pioneros. Sin embargo, sus visiones jugaron un papel fundamental en la consolidación y en el consuelo del pueblo de Dios, en un periodo formativo y de establecimiento de los pilares fundamentales de nuestra fe como adventistas. No de las actuales, ¿sí? Eso estamos claros, sino de aquellos que sostuvieron durante 50 años, hasta que los pioneros murieron. Y luego, la historia es clara, la institución aceptó el vino de Babilonia, las doctrinas de Babilonia. Ahora, ¿por qué es importante la obra de la mensajera de Dios, Elena de White? Porque sus visiones fueron la manifestación visible del cumplimiento profético descrito en Apocalipsis 12:17, ¿sí? Que luego de 1260 años de persecución papal, Dios levantaría un pueblo que no solo guardaría los mandamientos de Dios, sino que además tendría el testimonio de Jesús, definido por el ángel Gabriel en Apocalipsis 19:10 como el espíritu de profecía. Luego de 1798, sí, luego de que el Papa Pío VI es puesto prisionero por el general Berthier, ¿sí?, para aquellos que les gusta la profecía, luego de 1260 años de supremacía papal, y particularmente al iniciarse el juicio investigador en 1844, la humanidad vio el cumplimiento de esta profecía en los testimonios dados por Dios a través de su sierva Elena Goldwhite. Vayamos con la segunda pregunta. ¿Cuándo y cómo fue escrito el libro que estaremos leyendo y cuál es su contenido? Como aparece en el título del video y como seguro han visto en pantalla, ¿sí?, acá a mi lado, estaremos leyendo el libro Primeros Escritos. No es un libro que se escribió de tapa a tapa, ¿sí?, con una sola idea en mente, como leímos tal vez en el Conflicto de los Siglos. Justamente el título lo dice todo, son primeros escritos, en plural. Son las primeras publicaciones, los primeros testimonios, visiones, sueños de la hermana White, al comienzo de la obra que inició el movimiento profético naciente en 1844. Los testimonios que aparecen en este libro fueron escritos entre aproximadamente 1844
y 1858. Las publicaciones 1851-1858. ¿Sí? La primera, que se titula Experiencia cristiana y visiones de la hermana White, ¿sí? Que son unos esbozos que ella hizo sobre su experiencia, publicado en 1851. Esa es la primera parte del libro. Es allí donde presenta su primer relato autobiográfico y narra la experiencia del movimiento adventista entre 1840 y 1844. La segunda parte de este libro es el suplemento de la experiencia cristiana y las visiones de Elena de White, que es ahí, está publicado en el año siguiente, 1852, donde explica ciertas expresiones que se habían malinterpretado erróneamente y da consejos a la iglesia. Muy interesante. Y por último, la tercera parte de este libro, Dones Espirituales, septiembre de 1858, y acá también hago un paréntesis, ¿sí? Cuando yo dije la vez pasada que eran 2 libros en uno, en realidad, sí, critíquenme, son 3 libros en uno, no 2, y es muy interesante, yo lo presenté como 2, porque uno son las visiones, experiencia y visiones, que es como un combo, ¿sí? Porque ahí tienen las experiencias y el suplemento de esas experiencias, que son 2 libros, claramente, son 2 folletos, pero que hablan de lo mismo, ¿sí? Y luego los dones espirituales. Por eso yo comenté que eran 2, ¿sí? Pero en realidad, a ciencia cierta, son 3 partes, ¿sí? De este libro. No es 3 tomos de un libro como algunos me han preguntado, sino que es un libro que tiene 3 partes, 3 libros en uno, ¿sí? Experiencias, suplemento y esta última porción que estamos explicando, dones espirituales, publicado en septiembre de 1858. Como la primera descripción de la gran controversia. Es acá donde me detengo porque realmente es lo que más me interesa. O sea, todo es muy, muy importante. Pero como venimos estudiando la gran controversia o el conflicto de los siglos, me pareció de lo sumamente importante, necesario, poder hacer pie en este punto en particular, ¿sí? Es ahí donde la mensajera de Dios relata la visión del prolongado conflicto entre Cristo y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Y es en el año 1882 donde se juntan estas 3 publicaciones, o sea, 30 años después, en un solo libro, añadiendo notas al pie de ciertas páginas, explicando fechas, dando explicaciones, ¿sí? También se incluyen allí 2 sueños muy interesantes dados a la hermana White en su juventud, así también como un sueño dado a Guillermo Miller en el fin de su vida, en el ocaso de su vida. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué contexto fue escrito el libro? Bueno, acá la parte histórica, ¿sí? Si bien el libro fue publicado en el año 1882, en su versión actual, y en la década de 1850, en sus primeras ediciones impresas, estos folletitos, las mismas refieren a visiones de testimonio que transcurren entre el año 1840 y 1850. Hay una sola palabra que define este periodo mundial y es revolución. Grandes revoluciones identifican los aspectos políticos, económicos, sociales que dan forma al periodo, ¿sí? Por mencionar algunos, fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, la Revolución Francesa, como la síntesis de los cambios y transformaciones que iban a imperar en estos nacientes estados nacionales. Por ejemplo, la creación de las repúblicas, que es lo que tenemos hoy en día, como forma de gobierno sin monarquía, sin reyes. Otra gran revolución, la revolución industrial, que para 1840 estaríamos en esa segunda etapa, teniendo por ejemplo al ferrocarril como el gran adelanto tecnológico de la época, conectando por tierra distintos puntos geográficos para transportar ciudadanos, transportar mercaderías, etc. O sea, la gente por tierra se mueve rápido. Y particularmente en la década de 1840, las llamadas revoluciones burguesas, que de eso estaremos hablando también en este libro, lo que significa el ascenso de las clases medias aliadas al movimiento obrero, concediendo el sufragio universal para asegurarse el apoyo, dando nacimiento a las actuales democracias. Ahora, este periodo convulsionado también está marcado por guerras y revoluciones. Ahí solamente tiene un gran impacto en Europa, también lo tienen en América, marcando una agenda emancipatoria, o sea, de independencia, de libertad, en los continentes que recibieron las influencias de la época, ¿sí? Por ejemplo, Argentina, 1816, sí, estamos en ese contexto, y así ustedes van a ver en cada uno de sus países que es por esta época que se dan las independencias.
Esta época es también partícipe del nacimiento de diversas corrientes que siguen hasta nuestros días. Por ejemplo, el materialismo histórico, que es la base del marxismo o corrientes de izquierda, con base obrera. También el nacionalismo, en este proceso de conformación de los estados. También el nacimiento de corrientes pseudocientíficas que proponen la teoría de la evolución como la explicación al origen de las especies. También el liberalismo, la teoría microbiana de Pasteur, en fin, varias cosas que van surgiendo en el periodo. Podemos también destacar inventos de la época. Por ejemplo, como bien dijimos, la locomotora o el ferrocarril, la fotografía, la anestesia, el teléfono, entre otros. Avanzando específicamente en el contexto del libro, que es lo que vamos a estar estudiando y es el motivo, claro, si de esta publicación no se metieron a ver un resumen de historia, debiéramos conocer un poco acerca de la historia del movimiento adventista, sus intereses, sus actividades y preocupaciones para 1840 y 1850, que es cuando se realizan estas publicaciones. En primer lugar, debiéramos entender que esta publicación no solo se realiza para dar a conocer el don profético, sino para confirmar en la fe a los que dudan respecto al cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 12:17, que iba a haber un remanente que iba a guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesús. Ahora, los testimonios comienzan relatando la experiencia de la mensajera de Dios desde su participación en el movimiento que esperaba la venida de Cristo en 1844. Así comenzaremos el libro. Este suceso conecta su experiencia con el movimiento adventista. O sea, no son las visiones las que dan inicio al movimiento. Más bien es la confirmación de estar en el movimiento correcto. Y digo movimiento porque a lo largo de los testimonios no veremos el impulso de una denominación, de una institución, de una corporación, sino el de un pueblo que escuchó la voz de Dios y salió de Babilonia para escuchar y predicar las verdades del Evangelio. En segundo lugar, y relacionado con el punto anterior, todo esto se desarrolla en un movimiento mundial que esperaba la venida de Cristo. Pero, si bien es mundial, como hemos leído en el Conflicto de los Siglos, particularmente se desarrolló en los Estados Unidos, tierra de la libertad, donde el mensaje adventista fue proclamado y aceptado por un mayor número de personas. Es allí donde los avances tecnológicos del periodo se desarrollaron con mayor rapidez, pero también donde estos procesos revolucionarios aparecen más a la distancia en continentes remotos. Paréntesis, no quiere decir que no hayan habido conflictos, ¿sí? Conflictos han habido a lo largo de todas las épocas, ¿sí? Pero los grandes procesos revolucionarios estaban ya un poco más a la distancia, en este periodo particularmente, en 1840 a 1850, recién tendremos un gran conflicto como la Guerra Civil en el año 63 al 65, o sea, todavía pasará un tiempo a esta publicación. Un tercer punto a considerar respecto a este contexto interno de la publicación es que en esta emergencia de un movimiento mundial que esperaba la venida de Cristo es la figura de Guillermo Miller, un predicador convocado y formado por Dios para preparar a un pueblo y no a una denominación para recibir a Jesús en las nubes de los cielos. Este libro no está dirigida a una organización, ni debe ser leído solo por líderes religiosos. Son instrucciones para un movimiento, para todos aquellos que deseen prepararse para recibir a Jesús en los cielos. Este libro no es, vuelvo a repetirlo, para una denominación, ni solo parte de un legado para decir, ay, estoy tranquilo y cómodo en la historia, ay, qué lindo leer lo de mis abuelitos, mis tatarabuelitos. No es para eso, sino para recordar la historia, aquellos procesos incipientes en el pueblo de Dios que buscaban con sinceridad a este pueblo estar preparados, listos y organizados. De ahí que encontraremos expresiones como adventistas nominales, o sea, adventistas de nombre, que, a diferencia de lo que dice el prefacio de este libro, el prefacio histórico, no hace referencia solo a los adventistas que guardaban el domingo o el primer día de la semana, sino que lo podremos encontrar también, como en las visiones subsiguientes de este libro, en tiempos tan remotos como en los tiempos de angustia, en los últimos días de la historia de este planeta. Eso es, si creemos en la profecía y si creemos que esta profecía es para los tiempos finales.
Adventistas solo de nombre, pero que no recuerdan su historia. Que graban películas del movimiento adventistas, pero rechazan toda forma de organización horizontal en las casas, ¿sí? Que lo ven como algo muy lejano, que lo ven como algo, ay, qué lindo, qué hermoso, cuando los adventistas se juntaban en casitas a estudiar. Pero hoy se critica y se ataca a aquellos que se congregan de esta manera. Un cuarto punto en este desarrollo histórico, en este contexto que estamos haciendo interno del libro, debemos encontrarlo en la experiencia del chasco sobre la profecía de la venida de Cristo en 1844. Y la comprensión correcta de la profecía, según pudieron estudiarlo, a la luz de los escritos, y a la luz de lo escrito particularmente por el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 8 y 9. O sea, el chasco trajo como consecuencias un gran zarandeo. Y las explicaciones dadas en la Biblia fueron confirmadas para aquellos creyentes que se mantuvieron fieles. Fueron confirmadas en los testimonios y visiones dadas por la mensajera de Dios, ¿sí? No es que dijeron, ay, no entiendo esta profecía. Elena, ¿nos la explicás? No. Ellos estudiaron la Biblia, ¿sí? Y vamos a encontrar un caso, ¿sí? De que, comenta la historia, de que a pesar de que estaban a muchos kilómetros de distancia, estaban recibiendo al mismo momento, al igual que la hermana White en visión, la misma revelación de lo que estaban leyendo en la palabra de Dios, ¿sí? Fueron confirmados por los testimonios, pero la evidencia la encontraron en la palabra de Dios. Este grupo, aunque menor, ¿sí?, encontraron certezas en la palabra para afirmar su fe y consuelo en las visiones para avanzar con seguridad. Imagínense, de 30.000 personas que había en 1844 creyendo en la venida de Cristo, quedaron para 1846 solo 50. Y no es que estos creyentes estaban reunidos en un solo lugar, sino que eran creyentes individuales, aislados, o grupos muy pequeños dispersos en la parte noreste de los Estados Unidos. Y mientras un grupo de ministros y estudiosos de la palabra se encontraban estudiando los sucesos de 1844 a la luz de la Biblia, ¿sí? Y vuelvo a otro paréntesis, ministros no porque una organización religiosa les dijo vos sos ministro, ¿sí?, sino ministros porque tienen un carnet dado por los cielos, ¿sí? Esas son las credenciales que ellos tenían. Descubrieron la obra de Cristo, estudiando en la Biblia, la obra de Cristo en el santuario celestial, su paso al lugar santísimo y el inicio de la obra que se realizaba en el día de expiación. En ese mismo momento, la mensajera de Dios recibe visiones al respecto, ¿sí? No participando de estas reuniones, no estando con ellos, recibe estas visiones. Como por ejemplo la que aparece en este libro, y vamos a leer, la del fin de las 2300 tardes y mañanas. Esto para el año 1846. A ver, en definitiva, nos encontraremos con una publicación que tiene como fin dar cuenta de las grandes verdades que aparecen en la Escritura en relación a la experiencia de un incipiente movimiento que esperaba la venida de Cristo, que aceptaba la verdad del santuario, la verdad del sábado como día de reposo establecido por Dios en sus mandamientos. No es un estudio doctrinal, más bien es una revelación concerniente a la experiencia del movimiento adventista en relación a las verdades que Dios estaba haciendo resplandecer, mis hermanos y amigos, resplandecer en esa generación. Para septiembre de 1858, ¿sí?, avanzamos un poquito más en la historia, la hermana White publica el primer tomo de dones espirituales titulado La gran controversia entre Cristo y Satanás, que constituye la tercera y última división de este librito que estamos leyendo, Primeros Escritos, o que vamos a empezar a leer. Esta visión la recibe en el curso de una gira que realizó en Ohio durante febrero y marzo de 1858. Una importante visión del gran conflicto por el cual la sierva de Dios casi pierde la vida. Así de importante es el material que está hoy en tus manos y que tenemos la oportunidad, queridos amigos y amigas, de leer, ¿sí? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué debiéramos considerar su estudio en vez de estudiar, por ejemplo, otros de la misma autora? ¿Sí? En particular, hay otro libro que me hubiese gustado, ¿sí?,
que es, por ejemplo, Patriarcas y Profetas. ¿Sí? Ese libro también me hubiese gustado leerlo, todo lo que tenga que ver con historia y profecía, ¿sí? Pero, ¿por qué este libro? Vamos a dar algunas razones que tienen que ver con índole personal y de las capacidades y de las posibilidades que tenemos. No existe, ¿sí? Como bien dije recién, una sola respuesta que podamos dar. Es cierto que podríamos haber elegido, como bien dije, otro libro, ¿sí? Pero como ya habíamos comentado al finalizar el libro El conflicto de los siglos, existe un interés por parte de este servidor respecto al asunto de la Biblia, la historia y la profecía, ¿sí? Este libro, en lo personal, reúne estas condiciones. Por otro lado, también existe un marcado interés por un consejo de la hermana White, después voy a dejar abajo la cita, no la voy a publicar acá, de consultar sus obras publicadas para poder comprender mejor el pensamiento de la autora. Existen muchas compilaciones que aún, cuando me escucharán nombrarlas, ¿sí? Evento de los últimos días, por ejemplo, que me encanta, debiéramos tener el cuidado de reconocer que muchas de estas citas están fuera de su contexto. Es por este motivo que nos interesa leer una obra publicada en los tiempos de la autora, a la que ella haya estado de acuerdo en que se publicara, que la leyó de tapa a tapa. Si bien no fue escrita nuevamente de tapa a tapa, como un solo volumen, ya vimos que son 3 folletos en un solo libro, tenemos la plena certeza de que el plan para realizarlo y para publicarlo era el correcto. Otro interés es el que está relacionado a nuestras posibilidades. En este caso, el formato que estamos empleando requiere de una buena locución. ¿Sí? Ustedes van a escuchar un audiolibro y luego el comentario, que lo vamos a explicar después. Y hasta el momento de otros libros, salvo El conflicto de los siglos, no hemos encontrado uno con buena calidad. El libro Primeros Escritos está a nuestro alcance como para grabarlo, para editarlo y presentarlo en buena calidad. ¿Por qué? Porque es de corta lectura. Esto nos permite agilizar el proceso de grabación y contar con numerosos capítulos para estudiar, ¿sí? Así que bueno, por ese lado nos ayuda muchísimo. Por último, es nuestro deseo leer una obra que refiere a lo que ella observó respecto a los eventos pasados, presentes y futuros. Lo que vamos a estudiar no es un análisis que realizó la autora sobre lo que dice la Biblia y la historia, sino lo que ella misma vio con sus ojos. Es interesantísimo. Y por último, mis hermanos, la última pregunta: ¿qué es lo que vamos a estar haciendo durante las transmisiones? Como ya los tenemos acostumbrados, estaremos escuchando juntos un audiolibro realizado íntegramente para el sitio web de verdadpresente.com.ar y luego lo estaremos comentando. Pero, queridos amigos y amigas, acá está la diferencia, que de lo que venimos realizando, por ejemplo en el transcurso del conflicto en cuarentena, donde ya había en el mismo texto una explicación bíblica y lo único que hacíamos era comentarlo a la luz de lo que el Señor nos ha revelado en estos días, este libro solo posee visiones y muy pocos comentarios. En este sentido, una corta lectura de la que vamos a hacer va a estar seguida por un profundo estudio, ¿sí? No significa que sea gigante, largo, ya me conocen. Bueno, pero va a ser, ¿sí? Breve, conciso, ¿sí? Pero profundo y hasta donde Dios nos permita poder analizar cada visión y sueño a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Eso va a estar de acuerdo a las posibilidades propias del libro y de lo que Dios nos permita. Este es el desafío, queridos amigos y amigas, este es el desafío que Dios nos ha dado y personalmente junto a mi esposa lo hemos aceptado con muchísimo gusto. Por este motivo queremos invitarte para que te sumes a este estudio. ¿Cuándo? Todos los martes y jueves de 8 a 10 a.m. hora argentina. Sí, abajo vamos a dejar después los horarios en otros países, pero a las 8 comenzamos. Para estudiar visiones y sueños dados por Dios para esta última generación a través de su sierva, Elena de White. Si estás interesado, si estás interesada, te dejo abajo el enlace para que descargues el libro. No hace falta, querido amigo y amiga, que tengas esta última edición impresa, ¿sí? En tu casa. Utiliza la que vos tenés, la que vos tengas, esa sirve. En pantalla vas a poder igual seguirnos, allí vamos a estar marcando las citas y esperamos, ¿sí? Que hagas lo mismo con tu material. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos mañana para
los comentarios de este primer capítulo del libro Primeros Escritos, experiencias y visiones dadas a la hermana White. Que Dios te bendiga. Un abrazo enorme de tu amigo y hermano en Cristo, Leandro Pena.